Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El colapso de los servicios públicos continúa afectando severamente la calidad de vida de los venezolanos. La mayoría de los ciudadanos vive con preocupación y bajo la sombra del apagón masivo del 2019. Y de hecho, el miércoles hubo reportes de un importante descenso de tensión eléctrica en varios estados del país. Venezuela, que según concuerdan expertos, hasta el 2008 contó con uno de los mejores sistemas eléctricos de América Latina, ha sufrido las consecuencias de la falta de mantenimiento, inversión y la corrupción. Manuel Guevara, ingeniero electricista y consultor en el sector eléctrico, sostiene que la crisis ha venido evolucionando y coincide con otros especialistas que han analizado y presentado propuestas en que existe solución sostenible, permanente y nacional, siempre y cuando sea integral. Esa integralidad implica cambios estructurales, cambios políticos, macroeconómicos en la industria de los hidrocarburos, cambios legales en las leyes que rigen el servicio eléctrico y cambios en la estructura del sector eléctrico. En varias ocasiones, el gobierno de Venezuela ha denunciado supuestos sabotajes y ataques contra el sistema eléctrico. Sin embargo, el argumento es cuestionado, tal y como expone Aixa López, representante del Comité Nacional de Afectados por los Apagones. Eso es falso, señores. Usted puede sabotear un día, 2 días, 3 veces, pero 3 años de sabotaje continuo. ¿Y quién custodia el Servicio Eléctrico Nacional? Lo custodian nuestras Fuerzas Armadas. De acuerdo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en 2021 el Estado recuperó el 22% del sistema eléctrico del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Además del alza en el precio de los combustibles a nivel internacional por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en Bolivia preocupa en particular el déficit de producción de trigo que incide directamente en el costo de la harina. Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce garantizó a los panificadores el abastecimiento de la harina para mantener estable el precio del pan en el país a través de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos. En este contexto, el presidente de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia, Juan Cachicatari, dijo: tenemos la provisión de harina de EMAPA. Mientras tengamos ese insumo, esa materia prima en nuestros hornos, definitivamente no va a faltar el pan de batalla. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior informó que al 3 de marzo de 2022 Bolivia importó más de 16.000 toneladas de harina y en 2021 se introdujeron al país unas 266.000 toneladas de este producto, sobre todo de Argentina y Paraguay. Por otro lado, el gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, Jaime Hernández, dijo a La Voz de América que ante un posible desabastecimiento de alimentos en el país provocado por el incremento de los precios internacionales de los granos, principalmente trigo y maíz, se planteó al gobierno la necesidad de un pacto productivo. De poder trabajar en una agenda público-privada que precisamente permita aumentar la producción de alimentos, porque eso es lo que va a garantizar la soberanía alimentaria del país. Sin embargo, Jaime Hernández, dirigente del sector, lamentó que hasta la fecha no han tenido una respuesta del gobierno para concertar una reunión. En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Ivo Blasicevic, consideró que Bolivia sufrirá los embates de la inflación porque no goza de seguridad alimentaria. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El Ministerio de Salud de Nicaragua informó que el país acumula 229 muertos por COVID-19 y 18.385 casos confirmados desde marzo de 2020, cuando se detectó el virus en el país. En los últimos 7 días, Nicaragua registró 75 nuevos casos de COVID-19 y según el Ministerio de Salud, desde octubre de 2020, la pandemia ha quitado la vida a una persona cada semana de manera constante. Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, ofreció detalles a medios oficiales acerca del avance en el proceso de vacunación. Que hemos alcanzado con primera dosis al 89% de la población nicaragüense que está sujeta a vacunación. Esto es más de 5,5 millones de personas vacunadas. Sin embargo, los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos independientes que da seguimiento a la pandemia y que reporta casi 6.000 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 32.110 casos sospechosos de contagio. El epidemiólogo Álvaro Ramírez no reconoce los datos oficiales presentados por el gobierno. El dato del Ministerio de Salud es ilusorio, es irreal.
y no está fundamentado en la realidad de lo que el país vivió. Lo vimos cuando los entierros express. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, informó que en Nicaragua circulan todas las variantes de preocupación del SARS-CoV-2, principalmente la Omicron, datos que las autoridades locales no han confirmado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Segunda jornada de una intensa, aunque breve gira europea del presidente Joe Biden en medio de un tenso clima marcado por la invasión rusa a Ucrania. Y en el marco de este enfrentamiento bélico, los aliados occidentales anunciaron nuevas medidas contra el Kremlin. Sin embargo, el bloque europeo continúa importando gas procedente de Rusia, una realidad que ha sido criticada por el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoy, el mandatario estadounidense, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron nuevas medidas para acabar con esta situación y disminuir la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos. Estados Unidos, junto con nuestros socios internacionales, vamos a trabajar para garantizar 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado para Europa este año. Y mientras la Unión Europea trabaja para suspender la compra de gas ruso mucho antes de 2030, también trabajaremos para garantizar una demanda adicional del mercado de la Unión Europea de 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado de los Estados Unidos anualmente para 2030. Esta medida, que se enmarca dentro del nuevo grupo de trabajo creado por el bloque europeo y el gobierno estadounidense, provocará una reordenación del mercado donde eventualmente el gas estadounidense cubrirá todas las exportaciones rusas. El presidente Joe Biden aseguró que pese a las iniciales inconveniencias, esta decisión aumentará la seguridad estratégica, la seguridad económica y la seguridad nacional para el viejo continente. Sé que eliminar el gas ruso tendrá un costo para Europa, pero no solo es lo correcto desde un punto de vista moral, sino que nos pondrá en una posición estratégica mucho más sólida. Ante este nuevo pacto, el dirigente estadounidense afirmó que el presidente Putin utiliza el gas para manipular a sus vecinos y financiar la guerra. Adicionalmente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que esta brutal guerra será un fracaso estratégico para el mandatario ruso. Luego de una jornada maratoniana en Bruselas, el presidente Joe Biden se dirigirá hoy hasta Polonia, país aliado de la OTAN y miembro de la Unión Europea, que comparte frontera con Ucrania y con el enclave ruso de Kaliningrado. En Varsovia mantendrá un encuentro bilateral con su homólogo polaco Andrzej Duda, en el que discutirán la ayuda de Estados Unidos ante la crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en Europa del Este a consecuencia de la invasión rusa en Ucrania. En tanto, desde el Kremlin continúan defendiendo sus maniobras en suelo ucraniano, a las que califican como una operación militar especial para desnazificar al gobierno de Zelensky. Un plan que altos funcionarios rusos aseguran avanza según lo previsto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Miles de ucranianos y algunos combatientes de todo el mundo se han ofrecido como voluntarios para ayudar a defender Ucrania contra la invasión rusa, pero hay otras formas de ayudar. En Donetsk, la gente se ofrece como voluntaria para un curso intensivo sobre cómo cuidar a los heridos y están aprendiendo cómo salvar vidas, aplicando un torniquete y también usando medicación hemostática para detener el sangrado. Estas son algunas de las habilidades que los voluntarios de la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, en Ucrania, están aprendiendo en estas clases emergentes de primeros auxilios y reciben el entrenamiento de instructores militares como Yakib Kirliuk, que tiene experiencia militar, y muchos como él recibieron formación médica en 2014 y la han ido perfeccionando durante los ejercicios militares conjuntos de la OTAN y Ucrania. En este momento se están realizando capacitaciones similares en todo Ucrania. En Pokrovsk, los voluntarios organizaron todo y Yakib Kirliuk, el instructor médico militar, explica. Levantas el brazo de cierta manera e intentas ponerlo apropiadamente. Si no hay heridas, está bien, pero si hay, debemos actuar rápido. Por su parte, el voluntario Vadim Karnauk también expresa.
Todos vimos lo que está sucediendo en muchas ciudades como Mariupol. Mariupol también está muy cerca de nosotros y vemos cómo sufren los civiles. Hemos decidido recurrir a médicos militares profesionales y obtener la capacitación adecuada, discutir todo para estar listos para cualquier desarrollo. Lo que está claro es que estas habilidades serán necesarias a medida que la invasión rusa se prolongue y se vuelva más mortífera y aumenten las bajas civiles. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Según cifras de ACNUR, ya son más de 3.7 los millones de refugiados que han huido de Ucrania, un número que se prevé que siga aumentando a medida que el conflicto se recrudece. Polonia ha acogido a más de 2 millones de refugiados hasta el momento. Muchos de ellos entran al país a través del paso fronterizo de Medica. Una de ellas es Alexandra, una joven de 23 años que llegó a la frontera polaca junto a su hija. Eso fue lo que le dijo a La Voz de América. Soy de Nikolaev, me nació en Nikolaev y ahí muy fatal. Hemos oído muchas bombas y muy peor. Lo sé que tengo que coger mi hija y ir a un sitio normal donde se puede vivir. Ahora espera para ser realojada en un refugio temporal antes de partir para Valencia, en España, donde tiene familiares. Mi niña va a estar muy bien, ir al cole y todo. Muchos de los refugiados tienen pensado regresar a Ucrania una vez acabe el conflicto. Sin embargo, Alexandra no lo tiene claro. No sé, de verdad, no sé si quiero venir. No sé si vengo a mi ciudad de Ucrania, si voy a tener mi casa, si no va a estropearse, ¿no? Historias como la de Alexandra no dejan de repetirse en puntos fronterizos como Medica, donde cientos de voluntarios y organizaciones internacionales apoyan a los que huyen de la guerra. Tan solo en Ucrania se reportan más de 6,5 millones de desplazados internos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace su última escala en la gira por Europa hoy viernes y llega a Polonia, país que ha aceptado a la mayor parte de los 3.500.000 ucranianos que han huido de su país desde el inicio de la guerra hace un mes. Más de 2.2 millones han cruzado la frontera con Polonia y muchos de ellos tienen intención de quedarse allí. Entre tanto, el jueves, Biden dijo en la sede de la OTAN en Bruselas que habrá una respuesta militar occidental si Rusia usa armas químicas en Ucrania. Desencadenaría en una respuesta similar. Así respondió Biden a la pregunta de un reportero durante una conferencia de prensa. Dijo además que ya sea que esté preguntando si la OTAN cruzaría a Ucrania para enfrentarse a las fuerzas rusas o no, tomarían esa decisión en ese momento. El presidente Biden también dijo que Rusia debería ser eliminada del grupo de las 20 principales economías y que Ucrania podría asistir a las reuniones del G20. El mandatario estadounidense, al ser preguntado también por un reportero sobre si piensa que Rusia debería salir del club de las 20 naciones más ricas, Biden afirmó que sí, pero matizó que dependería del G20. También el jueves Estados Unidos presentó cargos penales contra 4 funcionarios del gobierno ruso, acusándoles de participar en 2 importantes campañas de piratería informática entre el año 2012 y 2018 que se dirigieron al sector energético mundial e impactaron a miles de computadoras en 135 países. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los efectos y las consecuencias de la ofensiva rusa en Ucrania y la incertidumbre sobre los futuros planes del presidente ruso Vladimir Putin. Nuestro colega Anthony Belchi entrevistó al analista internacional Andrés Servin, quien habla del impacto de la cuestionada capacidad militar de Rusia en la seguridad europea. En el plano práctico, lo que pasa es que la reacción yo creo que por parte del presidente Putin ha sido brutal. Yo no sé si se habían agotado los canales diplomáticos para resolver esta situación, pero él ha tomado una decisión muy drástica de invadir el territorio ucraniano y esto apareja otra serie de problemas. Ahora viene toda una serie de problemas para Rusia y para la estructura de seguridad de Europa. Para la estructura de seguridad de Europa, bueno, ¿cómo va a responder a esta situación? Dado que Ucrania no es miembro de la OTAN. Más allá de las sanciones económicas y las presiones y la búsqueda de algún tipo de diálogo
de solución diplomática. Y para Rusia yo creo que, más que para Rusia, porque la decisión ha sido tomada por el presidente Putin, yo diría que inclusive a costa de los intereses de algunos sectores de la sociedad rusa, particularmente los sectores vinculados a la parte económica, esta decisión implica varios escenarios. Primer escenario es que la aspiración de poder ocupar todo el territorio ucraniano está bajo signo de interrogación, porque estamos viendo que no ha sido el Blitzkrieg iniciado por Putin, no ha tenido el resultado que le esperaba en lo inmediato. No sabemos si más adelante puede cambiar esta situación. Segundo, que inclusive si hubiera resultado, hubiera tenido una grandísima dificultad para poder establecer algún tipo de gobierno de transición, ya sea con la incorporación de parte del gobierno de Zelensky o sin la incorporación de parte del gobierno de Zelensky, que tuviera una posición, no digo más prorrusa, pero por lo menos que garantizara una neutralidad de Ucrania en la confrontación entre Rusia y Occidente, y sostener un gobierno de ese tipo en las condiciones en donde la mayor parte de la población ucraniana obviamente está en contra, es extremadamente difícil, y es muy difícil encontrar quien pueda ocupar posiciones en un gobierno de ese tipo. Y lo tercero es que el tercer escenario es evidente que Rusia no está en capacidad, yo diría inclusive en capacidad militar, por los problemas logísticos que ha demostrado ahora en el avance sobre Ucrania, no está en capacidad de mantener una ocupación permanente de Ucrania. Entonces tiene que buscar algún tipo de solución intermedia. Yo creo que aquí es donde encaja este intento de que Bielorrusia actúe como mediador en un diálogo entre Ucrania, entre Zelensky y Putin, ¿no? Putin no quiere hablar con Zelensky, esto ya lo sabemos, pero necesariamente en unas condiciones en donde su objetivo inmediato no ha sido logrado, quizás lo reconsidere. Lo que pasa que también, volviendo al principio, es importante entender que Rusia, Putin por lo menos ha conseguido una cosa muy importante: sentarse de igual a igual a discutir con Estados Unidos. Primer punto, reconocimiento de Rusia de nuevo como una potencia con capacidad de proyección a nivel europeo y eventualmente global. Segundo, ha podido forzar una situación para tratar de, por lo menos, retomar los acuerdos de Minsk. Yo creo que ya los acuerdos de Minsk están agotados, va a haber que plantearse un nuevo acuerdo, pero para eso tiene que tener algún tipo de actores claramente definidos, incluyendo algún gobierno que esté dispuesto a renegociar los acuerdos en Kiev. Entonces el panorama es extremadamente complejo. Yo no, y esto lo digo sin tener suficiente información de las fuentes adecuadas, ni mucho menos, pero creo que todo esto tiene que ver más que nada con la aspiración del presidente Putin de dejar algún legado, y esto me parece que está asociado, y esto no sé si es una primicia o no, pero de manera de ver está asociado con su condición personal y su aspiración de dejar algo en la historia rusa. Era Andrés Servin, analista internacional, y su parecer de las dificultades que pasará o está pasando Vladimir Putin en su ofensiva en Ucrania. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.